Magíster Juan Carlos Salvador, él es presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, a quien le damos la cordial bienvenida en Un Café con JJ. Siempre es importante escuchar a representantes de los sectores productivos, a ver cuál es la situación por la que están atravesando, bueno, por la que está atravesando el país, y ver y buscar la manera de que se planteen algunas fórmulas de salida. ¿Me escucha usted, Magíster? ¿Cómo está? Estimado Jimmy, buenos días. Fuerte y claro. Muchas gracias, muchas gracias. A ver, lo primero que quisiéramos que explique usted, Magíster, es ¿qué mismo pasa en Ecuador? ¿Cómo estamos? Porque hay varios economistas y voceros de gobierno y analistas políticos que dicen, unos que estamos en estancamiento, otros que estamos en deflación, otros que estamos en recesión, otros, bueno, diferentes denominaciones, pero al escuchar lo que acabamos de oír de este reportaje interesante de Coavisa, que más del 40% de las empresas ya están, del 30% de las empresas están anunciando que van a desvincular gente, ¿qué podemos decir del país? ¿Cómo estamos, Magíster, técnicamente? Bueno, Jimmy, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos. Bueno, técnicamente estamos en recesión y se prevé que hasta 2027, según el propio Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Banco Central, crezcamos en promedio 1.7% cada año. ¿Qué quiere decir esto? Que la población va a crecer más cada año que la producción. Y esto sugiere que vamos a tener un estancamiento, por lo menos, para los próximos 4 años. Ahora, desde su punto de vista como técnico, ¿hay alguna salida? ¿Usted cree que ayudaría en algo lo que se ha planteado de algún modo, como por ejemplo negociar una moratoria de la deuda 2, 3 años para poner la casa en orden y aprovechar esa liquidez y empezar a inyectar dinero en la economía? ¿Sirve de algo o no? Bueno, estas medidas siempre ayudan, pero aquí es muy importante que también se evalúe qué se puede hacer de parte del gobierno nacional en términos de la ejecución presupuestaria de su plan anual de inversiones, por ejemplo, de las transferencias hacia la seguridad social, a los GAD, y sobre todo la nómina. Yo justo revisando los datos a julio, se evidencia que hay más de 2.000 millones de dólares de atraso solo de este mes, de este año. Entonces, no solo pasa por dar un alivio al sector privado, sino que la liquidez pueda circular de manera eficiente a través del presupuesto general del Estado hacia la economía. Claro, ahora, esos 2.000 millones de atraso en la nómina, ¿se refiere a la nómina del Estado o del sector privado? Bueno, esto es nómina del sector público, del presupuesto general del Estado, es decir, 631 millones de dólares, que justo revisando las cifras hasta ayer, son atrasos. Claro. Ahora, ¿cómo entender que haya una ejecución presupuestaria tan baja? Porque las cifras nos dicen una cosa, la ejecución presupuestaria otra. ¿No será que a veces lo que ocurre es que si tenemos un presupuesto que nos dice, bueno, en el primer semestre vamos a invertir 1.700 millones y solo se han invertido 250, es porque no hay la disponibilidad de ese dinero, no hay las partidas y por eso todo se queda en el papel? Bueno, la ejecución presupuestaria parte de un ejercicio propio de gestión de cada entidad, es decir, que se registran las obligaciones de pago y obviamente en el segundo semestre de cada año, históricamente, por ejemplo, el 63%, el 62% se ha ejecutado el segundo semestre, pero el primero, obviamente porque comienza el ejercicio fiscal, etcétera, se ha ejecutado en promedio el 38%. ¿Qué sugiere esto? Que hay que planificar de manera eficiente para que justamente lo que decían desde el Ministerio de Economía y Finanzas, no exista tanta presión en el último tramo del año y la liquidez siempre es escasa y obviamente se producen los atrasos que se evidencia que son a proveedores y a todo tipo de acreedores. Ahora, ¿cuáles son las salidas? Usted sabe que bastantes diagnósticos hemos escuchado y hemos compartido, usted y los periodistas, en todos lados. Pero, ¿qué salida tiene el Ecuador? ¿Existe una salida para la crisis económica del Ecuador? Sí, la salida tiene que ser de manera integral, con una política económica que sea pegada a la realidad y que no sea, por ejemplo, aislada por sectores. Es decir, un claro ejemplo,
si nosotros incrementamos el IVA, tenemos que atacar la evasión en IVA y tenemos que evidenciar cómo se está utilizando estos recursos por parte del gasto. Este es el primer tema, utilizar eficientemente los recursos, hacer un seguimiento y monitoreo a las instituciones para que si ejecutan y los pagos conforme a la liquidez puedan ser transferidos hacia la economía. Y segundo, es evaluar también qué está pasando con los principales sectores generadores de empleo en el Ecuador. La agricultura genera el 30% de la población con empleo. Es importante aterrizar en estos sectores, evidenciar si en efecto se puede hacer un tipo de moratoria, si se puede hacer unas transferencias, etcétera, etcétera. Economista, buen día. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. Economista, igualmente, economista, volviendo al Estado, a la parte del Estado, hay una gran discusión a la par de la crisis económica sobre el tema de la producción petrolera en este país, que no deja de ser nuestro principal músculo financiero. Seamos sinceros, junto con la recaudación de impuestos, el sector petrolero es la joya de la corona. De por sí, ya estamos viniendo en un abismo que parece que no tiene fondo, una caída terrible. Hasta hace unos 5 o 6 años tenemos una producción por 500.000 barriles diarios, ahora estamos por los 370.000 o algo así, un poquito más. Y a eso hay que sumarle que ya estamos iniciando agosto, el mes en donde hay que cumplir con una sentencia de la Corte Constitucional, que es cerrar el grifo en Yasuní, en el bloque ITT. ¿Qué salida tenemos para el tema petrolero, que no deja de ser uno de nuestros principales músculos financieros? Gracias, Omar, por tu pregunta. El ingreso petrolero hasta julio, que entró cash al presupuesto general del Estado, decreció en 17% respecto al mismo periodo en 2023. Una caída del 17% de ingresos petroleros. Así es, según los últimos datos de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué pasa aquí, Omar? Este problema es estructural. Yo, de hecho, desconozco cuál es la situación actual del fondeo de liquidez que se hace a Petroecuador. ¿A qué me refiero con esto? Según los anexos de la proforma presupuestaria en el plan financiero, se evidenciaba que a Petroecuador se le debía, por manejo de liquidez, es decir, una recirculación de su liquidez que tiene el Banco Central hacia la cuenta única, de $2.000 millones. Ellos tienen un presupuesto alrededor de $4.000 millones. Entonces, esto literalmente es para raspar la hoja, pagar los gastos inmediatos, pero esa liquidez no se ve repuesta o pagada nuevamente a la entidad que se le hace este manejo de liquidez. Entonces, si Petroecuador tiene una deuda que cobrar al Ministerio de Economía y Finanzas por este concepto, significa que no puede hacer su inversión, ¿no es cierto?, en exploración, explotación, etcétera. No puede literalmente hacer su COPEX, su APEX. Entonces, es muy importante que se evalúe esta situación, cómo se está devolviendo esos recursos, por un lado. Y segundo, es evidente que la pérdida, según el Banco Central del Ecuador, va a ser de $1.200 millones por el cierre de ITT. Entonces, es momento de que se rediseñe la estructura de ingresos del presupuesto general del Estado, no pensando en subir impuestos, sino en cobrar mejor los impuestos. Y aquí quiero topar el tema que, según el BID, en un estudio del 2019, somos los subcampeones de la región en evasión de IVA. Hay brecha tributaria, impuesto a la renta que se puede recaudar. Entonces hay un universo muy fuerte que tiene que ser atacado para paliar estos $1.200 millones que sería pérdida. Economista, justamente usted está hablando sobre el tema tributario. El propio gobierno ha adelantado que hasta finales de año va a tener que hacer una nueva reforma tributaria. Es parte de los compromisos que hubo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Ya? El IVA ya subió al 15%. Ya las gasolinas ya están cambiando a liberalizarse y también es otro golpe a la economía y al bolsillo de los ecuatorianos. La pregunta es, ¿usted cree que una reforma tributaria, el gobierno en campaña se va a arriesgar a implantar nuevos impuestos, a eliminar exenciones? Hay algunos colegas suyos que son hasta un poquito más atrevidos a decir, quizás, y que no nos sorprenda, que ciertos productos de alimentos y medicinas empiecen a pagar IVA. ¿Por dónde cree que tendrá que ir el gobierno para poder cumplir con las órdenes del FMI?
Bueno, independientemente si el Fondo Monetario Internacional recomienda o no que se implementen estas políticas, es momento de enfocarnos en el gasto tributario, que es el dinero que deja de percibir el Estado por concepto de exoneraciones y exenciones. Ujú. Es creciente en el año y según el Servicio de Rentas Internas a 2022 es un poco más de 5.000 millones de dólares. ¿Cuál es el justificativo de este incremento? Y de hecho la CEPAL también hace una evaluación regional respecto a la necesidad de evaluar la pertinencia de mantener ciertas exoneraciones y exenciones, no solo al sector privado, sino también a las personas. En impuesto a la renta hay exoneraciones y en ISD hay exoneraciones, en IVA hay exoneraciones. Y en efecto, el IVA tiene exoneraciones aquí, IVA cero a medicamentos, IVA cero a educación, etcétera. Entonces, si se amplía la base, ¿no es cierto? Si se elimina por parte del IVA, es muy importante que se evalúe quiénes van a ser los ganadores y perdedores de estas reformas tributarias y sobre todo analizar de manera técnica, y hay la información, si es que estas exoneraciones cumplieron su objetivo de, por ejemplo, crear empleo, atraer inversiones y sobre todo dinamizar la economía. Y la CEPAL obviamente advierte que hay que evaluar la pertinencia de mantener o eliminar. Entonces, si se va por el gasto tributario, claro, tiene que ser evaluado técnicamente. Yo se lo pregunto, a ver, yo soy periodista, yo no soy economista, yo sé que ustedes manejan a veces informes y números bastante fríos y duros, porque ese es su mundo, pero también la economía tiene de mucho humano. ¿Cómo yo le explico a una persona de tercera edad con un paupérrima jubilación a decirle, ¿sabes qué? A partir de enero del próximo año, la losartán, que es para la presión arterial, te va a subir de precio? Porque lamentablemente en el hospital público no hay y tienes que salir a buscarla en la interna o decirle, abuelito, ¿sí sabe que X y alimento cuando vaya al supermercado le va a costar más? ¿Cómo podemos ir por ese lado? ¿Cómo explicar a la ciudadanía y decirle, ¿sabes qué? Tienes que pagar más. Ese es un tema muy importante, Omar, y estamos aquí convencidos como Colegio de Economistas de Pichincha que la devolución de IVA a adultos mayores tiene que ser eficiente. Primero, la devolución no se tiene que condicionar tanto porque hay varios testimonios que las personas adultos mayores también en su presupuesto anual tienen esta devolución de IVA. Y es negligencia que no se les pague teniendo la liquidez, pagando más IVA, ¿no es cierto? Haber contribuido a la banca, las cooperativas, el sector privado, y aún no se les iguale a la devolución de IVA a adultos mayores. Ya los discapacitados, a personas discapacitadas también se les igualó, pero es una negligencia tratar de limitar esa devolución, que al año es alrededor de 100 millones de dólares en adultos mayores. Entonces, de cierta forma, tenemos que establecer bien las prioridades para saber quién va a ser el afectado de esta situación y no generalizar esta problemática. Oiga, la última pregunta de mi parte, porque usted tocó un punto muy sensible y esto es el de los medicamentos. Usted decía, y es así, que está exonerado de IVA, por ejemplo, no sé si es la importación de medicamentos, la importación de insumos, yo que no tengo claro, me gustaría que me lo explique, pero de alguna manera hay una exoneración. ¿Por qué los medicamentos en el Ecuador son tan caros? Ir a una farmacia es prácticamente una suerte de aventura, pero de terror, porque hay que decirlo con toda honestidad, no voy a nombrar ningún laboratorio, no me corresponde, pero caramba, usted encuentra productos, frascos de vitaminas, $42, $35, $15, pero hasta los genéricos están caros. ¿Qué está pasando en eso? Sí, estimado Jimmy, a lo que yo me refería es que hay IVA cero en medicamentos. Por ejemplo, si vamos a la farmacia no vamos a pagar IVA a la adquisición de algunos medicamentos. Ya. Es evidente que este tema de la cadena de logística y la intermediación a lo largo del ejercicio de las farmacias, ¿no es cierto?, de medicamentos, es un problema ya de la economía que se conoce ya como una concentración de mercado, y esto obviamente como ser insumos de primera necesidad, ¿no es cierto?, los medicamentos tienen un valor adicional y esto es muy importante que se pueda evaluar cuáles son las condiciones de mercado y bajo los cuales también sí se puede establecer una política de diferenciación para que, por ejemplo, es totalmente negligente que personas vayan a los hospitales públicos y desde los hospitales públicos les digan que vayan a la farmacia de la esquina a comprar medicamentos porque no hay. Entonces el problema es de lado y lado, ¿no es cierto?
desde Claro. provisión desde el sector público y sobre todo también aprovechar este tema de redireccionamiento hacia el sector privado. Gracias a Juan Carlos Salvador, él es el presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Muy clara su exposición. Que tenga usted un buen día, magíster. Gracias. Muchas gracias, estimado Muy Gini, amable. y un buen día.